de mínimo radio de curvatura o máxima curvatura, que es la inversa del radio, la curvatura. Por ahí trazamos una recta horizontal, esta, la recta C. Luego, por ese mismo punto trazamos una tangente, que sería la recta B. Después, por ese mismo punto, es decir, en el ángulo que queda formado CAB, trazamos de ese ángulo la bisectriz, es decir, la recta que divide a ese ángulo en dos ángulos iguales. Entonces tenemos esta recta, la recta AC o el segmento AC. Luego trazamos una tangente a la rama noval, donde corta a la bisectriz. En ese punto está la carga que corresponde a la precarga geológica. Es muy fácil. Bueno, la presión de preconsolidación, esto es importante recordar este concepto. La presión de preconsolidación se debe a un fortalecimiento de los vínculos electrostáticos generados entre las partículas de arcilla debido a la aproximación entre ellas que genera la aplicación de una presión efectiva que luego se retira y sin embargo se mantiene ese vínculo entre las partículas. Y por eso es que queda registrada en los suelos preconsolidados esta precarga geológica. La remoción de esa precarga geológica, digamos, el hecho de que se mantenga el vínculo entre las partículas, es decir, que no se alejen al retirar la carga unas de otras, queda demostrado por digamos, la curva de descarga que no vuelve, digamos, sobre la rama noval, sino que vuelve con una pendiente mucho menor. Es decir, se producen deformaciones, al retirar la precarga geológica, se producen deformaciones pequeñas debido a que los vínculos entre las partículas que han sido generados por la aplicación de esa precarga geológica se mantienen aproximadamente intactos. Por lo tanto, aquí podemos ver que la precarga geológica tiene es decir, el registro de la precarga geológica tiene la misma explicación que qué parámetro de que nosotros también medimos en los suelos. Les estoy preguntando. ¿A qué les recuerda esto que estamos hablando, este vínculo que se genera con la aplicación de una carga que luego se retira y que sin embargo mantiene unidas a las partículas? ¿Qué otro parámetro tiene origen precisamente en este comportamiento? ¿Están ahí o se han ido? Estamos en general, estoy pensando. ¿A qué se debe la cohesión la cohesión efectiva de un suelo o la cohesión no drenada? A este vínculo que se genera precisamente el vínculo electrostático entre las partículas. Bueno, esto estamos hablando de lo mismo. Cuando tenemos un suelo preconsolidado, tenemos un suelo con una cohesión no drenada elevada o con una cohesión efectiva distinta de cero. Los suelos normalmente consolidados tienen cohesión, es decir, cuando nosotros hacemos un ensayo de corte directo o un ensayo triaxial en un suelo normalmente consolidado, vamos a obtener que la cohesión efectiva C' es igual a 0. Y un suelo preconsolidado, es decir, un suelo en el que se puede determinar una presión de preconsolidación mayor que la presión que tiene la muestra en el terreno, entonces podemos decir que el suelo es preconsolidado. Cuando hagamos con ese suelo una curva edométrica, bueno, vamos a tener este quiebre
en el que vamos a obtener sigma prima P a la derecha de sigma prima 0. Para este lado. Y además, si hacemos con esa misma muestra un ensayo de corte directo o un ensayo de triaxial en condiciones drenadas, vamos a obtener que C' es igual a 0. Perdón, es distinto de 0. Estamos hablando de una muestra preconsolidada. Vamos a tener al hacer un ensayo de corte directo o un ensayo triaxial en condiciones drenadas, vamos a obtener un valor de C' mayor que 0. En todos los suelos, tanto en los suelos normalmente consolidados como en los suelos sobreconsolidados, cuando hagamos un ensayo de compresión simple, siempre vamos a obtener valores distintos de ceros de C sub U, de la cohesión no drenada. Bueno, ahora vamos a ver cómo se dibuja la curva de compresión en el terreno, porque hasta ahora hemos visto cómo se puede dibujar la curva edométrica, la curva de compresión, de compresibilidad en el laboratorio, y que tiene esta forma. Sin embargo, debido a la alteración que sufre la muestra durante el proceso de extracción, por muy cuidado que sea el proceso de extracción, de acondicionamiento, de traslado al laboratorio, de tallado y de montaje en el edómetro, por mucho cuidado que pongamos, siempre la muestra sufre alguna alteración. Entonces, la curva edométrica obtenida en el laboratorio no va a ser la misma que la curva que debería tener la muestra en el terreno, in situ. Entonces vamos a ver cómo se corrige. Nosotros tenemos esta muestra de laboratorio. Determinamos E sub 0, es decir, la relación de vacíos de la muestra inalterada, que lo podemos obtener. Recuerden que había una formulita, HS, es decir, la altura de sólidos, es igual al peso seco de la muestra dividido en el peso específico y dividido en el área de la probeta. Y luego la relación de vacíos inicial va a ser igual a la altura inicial de la probeta en el edómetro antes de aplicar ninguna carga, dividido en ese valor de HS, de la altura de sólido. Ese es el E sub 0 de la muestra inalterada, antes de aplicarle cualquier carga en el edómetro. Entonces, ¿cómo vamos a determinar sigma prima 0? Hacemos ensayos de densidad seca, determinamos la densidad seca de la muestra y de todos los estratos que haya por encima de esa profundidad de donde ha sido, de donde procede la muestra, y con eso vamos a obtener la presión efectiva que tenía la muestra en el terreno. Conociendo además el nivel freático donde está ubicado, entonces podemos determinar la presión efectiva de la muestra in situ. Entonces determinamos con esos dos valores conocidos, E sub 0 y sigma prima 0, determinamos el punto A. Si la muestra es normalmente consolidada, lo que vamos a saber comparando la presión de la precarga geológica con la presión efectiva, si son aproximadamente iguales, podemos decir que la muestra es normalmente consolidada. Entonces, por el punto A, sabiendo que la muestra es normalmente consolidada, vamos a trazar una paralela a la rama noval de la curva edométrica de laboratorio, es decir, una recta de pendiente C sub C. Y entonces vamos a tener la curva de compresión en el terreno. Estrictamente, lo que deberíamos hacer es determinar el 0,42 de E sub 0, marcarlo en la curva de laboratorio y unir el punto A con ese punto. Pero normalmente el 0,42 de E sub 0 está muy abajo, entonces podemos suponer que estas dos líneas son paralelas en lugar de cruzarse en el punto 0,42 de E sub 0. Esto es una aproximación que es aceptable. ¿Hasta aquí está claro o hay alguna duda? Está claro, ingeniero. No, ingeniero, no hay duda. Bien. Cuando
la arcilla sea preconsolidada, el procedimiento va a ser el siguiente. Bueno, ¿cómo sabemos si la arcilla es preconsolidada? Primero determinamos sigma prima P en la curva de laboratorio y con los otros datos que tenemos del laboratorio podemos conocer la presión efectiva y si son diferentes, si sigma prima P es mayor que sigma prima 0, entonces podemos decir que la muestra es preconsolidada, que el estrato de suelo está sobreconsolidado. Entonces, por el punto A, determinado de la forma que ya hemos indicado, trazamos una paralela a la rama de descarga o de recarga, porque tienen la misma pendiente, trazamos una paralela hasta chocar con la vertical que pasa por la presión de preconsolidación. Y a partir de ahí trazamos una paralela a la rama noval de la curva de laboratorio. Y esa sería la curva de compresibilidad in situ. Fíjense cómo se cumple lo que decíamos antes, que cuando la muestra está totalmente inalterada, que es cuando está in situ antes de ser extraída, la curva de compresibilidad está por encima, tiene muy marcada el quiebre en el punto que corresponde a la presión de preconsolidación, y cuando ha sido extraída está ligera, aunque aunque haya habido un proceso de extracción muy cuidado, siempre sufre alguna alteración, entonces va a estar ligeramente aplanada y por debajo. Bueno, yo quiero aclararles que normalmente nosotros hacemos la curva edométrica, determinamos los parámetros de compresibilidad, que son C sub C, C sub S, que es la pendiente de la rama de hinchamiento, y la presión de preconsolidación. Esos son los parámetros más importantes del ensayo. Pero no dibujamos realmente en la práctica las curvas de compresibilidad en el terreno. Simplemente mantenemos el concepto en la cabeza para después ver cómo vamos a determinar el asentamiento que sufra el estrato al que corresponde esta muestra cuando se le aplica un incremento de carga. Bueno, entonces, a partir de los resultados del ensayo edométricos, se puede calcular, como decía, el asentamiento probable que puede sufrir un estrato debido a consolidación primaria. Recuerden que en la teoría de consolidación no explica, no sirve para explicar el asentamiento por consolidación secundaria, solamente considera que la consolidación se produce por el drenaje del agua de los poros en el suelo saturado. Y eso sería equivalente a hablar de consolidación primaria. Hablamos de asentamiento probable cuando nosotros calculamos el asentamiento, no decimos voy a calcular el asentamiento, voy a estimar el asentamiento, porque en los resultados no podemos confiar plenamente, será un valor aproximado. Y eso es debido a que el suelo no es totalmente homogéneo, que podrían haber otros factores que no hayan sido contemplados, entonces por eso hablamos de una estimación del asentamiento. Nunca los valores calculados son exactamente iguales a los que se producen realmente cuando aplicamos la carga. Bueno, en una arcilla normalmente consolidada, saturada, tiene que estar saturada para que hablemos de asentamiento por consolidación primaria. De espesor HT, todo el espesor del estrato interviene en el asentamiento. Compresión efectiva promedio inicial sigma prima 0, hablamos de presión efectiva promedio como la presión en el centro del estrato. Ya ustedes saben que en el borde superior va a tener un valor, en el borde inferior va a tener otro valor y el promedio en todo el estrato va a ser igual a la presión efectiva en el plano central. Porque la relación, digamos, con la profundidad, la relación de la presión efectiva con la profundidad es lineal, entonces el promedio es exactamente igual que la presión efectiva en el centro del estrato.
Entonces, el asentamiento probable S infinito, es decir, a tiempo infinito, producido por un incremento de presión delta sigma prima de extensión infinita en planta, ya saben que el incremento de presión de extensión infinita en planta se induce de manera constante a toda profundidad, cualquiera sea la profundidad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el asentamiento a tiempo infinito? Y bueno, aplicamos la formulita, digamos, que define a la deformación específica igual al asentamiento a tiempo infinito dividido en el espesor total del estrato. Y ya sabemos, porque hemos visto antes, que esa relación es equivalente al incremento en la relación de vacíos dividido en 1 más la relación de vacíos inicial, y de ahí despejamos el asentamiento a tiempo infinito, que queda igual al incremento en la relación de vacíos, o disminución en la relación de vacíos, dividido en 1 más E sub 0 por espesor total del estrato. De la curva de compresión en el terreno, que es esta para un suelo normalmente consolidado, sabemos que esa disminución en la relación de vacíos, que es igual a la relación de vacíos final menos la relación de vacíos inicial, se puede expresar como la pendiente de la rama noval multiplicada por el logaritmo de este punto, de la presión en este punto, menos el logaritmo de la presión en este punto. Y la diferencia del logaritmo se puede expresar como el logaritmo del cociente entre las dos presiones. Entonces, delta E quedaría de esta forma, donde la presión final es igual a la presión inicial más el incremento de presión. Reemplazando delta D, o sea, la expresión de delta D acá, en la expresión de S infinito, nos queda que S infinito es igual a C sub C sobre 1 más C sub 0 por HT por el logaritmo de la presión final dividido en la presión inicial. Esta es una formulita que ustedes se la tienen que aprender de memoria. Esta formulita tiene que estar totalmente memorizada. Veamos qué pasa para una arcilla preconsolidada o sobreconsolidada. Con una precarga geológica sigma prima P, que está saturada, tiene un espesor HT y tiene una presión efectiva en el plano central, es decir, una presión efectiva promedio, sigma prima 0. El asentamiento probable ahora sería, bueno, la expresión es la misma, y ahora vamos a tener dos tramos. Una disminución de la relación de vacíos entre A y B, porque nosotros partimos de una presión inicial por aquí, y resulta que el incremento de presión supera, es decir, la presión final debida al incremento de presión supera a la presión de preconsolidación. O sea que la presión final cae a la derecha de la presión de preconsolidación. En ese caso vamos a tener dos tramos. Vamos a tener un tramo que corresponde a la disminución de la relación de vacíos hasta el punto B, que corresponde a la precarga geológica, y a partir de ahí esa disminución de relación de vacíos es pequeña, y de ahí vamos a tener una importante disminución de la relación de vacíos. Entonces, la disminución de la relación de vacíos total va a tener dos componentes. Entonces, la primera componente corresponde a la rama de recarga, que tiene una pendiente C sub S, o sea, correspondiente al índice de hinchamiento. Y eso va a estar multiplicado por logaritmo de sigma prima P menos logaritmo de sigma prima 0, o bien logaritmo de sigma P sobre sigma prima 0, más la parte esta que corresponde a la rama noval, que va a tener la pendiente C sub C, multiplicada por el logaritmo de sigma prima F, dividido en la presión de preconsolidación. Esa es otra formulita que ustedes se tienen que aprender de memoria. Si el incremento de carga fuera tal que la presión final llega
digamos, la presión final es menor que la presión de preconsolidación, es decir, la presión final cae a la izquierda del punto B, o de la línea de la vertical que pasa por B, entonces solamente vamos a contemplar vamos a tener, para determinar el asentamiento, vamos a tener que considerar solamente el primer término, porque el segundo término no va a existir porque no ha pasado hacia la rama noval la, la, la deformación correspondiente al incremento de carga aplicado. Bueno, si reemplazamos entonces toda esta expresión aquí, vamos a obtener esta expresión que está acá al final, que S infinito es igual a HT sobre 1 más E sub 0, factor común de este factor correspondiente a la rama de recarga y este otro factor correspondiente a la rama noval. Como les digo, si la presión, el incremento de presión aplicado es tal que no supera la precarga geológica, entonces este término se anula y aquí vamos a tener, ¿qué valor acá? Este término se anularía todo y aquí ¿qué ponemos? A ver, ¿quién me puede decir qué pondríamos acá? En el numerador de las presiones efectivas. ¿Cómo dice ingeniero? No le entendí esa parte. Si esta es la expresión que corresponde a la estimación del asentamiento para un suelo sobreconsolidado en el cual el incremento de carga es tan importante que supera el valor de la presión de preconsolidación. Es decir, vamos a tener dos tramos, ¿no? Tenemos esta expresión. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si tenemos un suelo preconsolidado y el incremento de presión es pequeño, de modo que no supera a la presión de preconsolidación? Yo les digo, este término se suprime. Vamos a tener solamente esta parte. ¿Pero qué ponemos aquí? ¿La presión de preconsolidación? No. ¿Qué ponemos ahí? Veo que están siguiendo muy bien lo que estoy hablando, ¿eh? Nadie me puede decir en qué cambia esto. Si tenemos que la presión final llega hasta aquí, entonces el asentamiento va a corresponder solamente al cambio en la relación de vacíos entre la presión final, que va a estar por aquí, y la presión inicial. Entonces aquí lo que ponemos es presión final, sigma prima 0 más delta sigma. O sea que el asentamiento se debería exclusivamente a la deformación dentro de esta rama de recarga. ¿Estamos? Chicos, la verdad da la impresión de que uno le está hablando a una pared. No están siguiendo la clase, no están concentrados en lo que estoy hablando y es muy feo enseñar así. Es muy poco motivador. Y por supuesto que van a fracasar muchísimo en el parcial. Bueno, el cálculo del asentamiento por consolidación primaria también se puede resolver utilizando la curva en representación aritmética, es decir, relación de vacíos en función de
directamente de presión efectiva. No semilogarítmica, sino aritmética, que tendría entonces la curva esta forma. El inconveniente, bueno, se trabaja con el mismo principio, deformación específica igual a asentamiento a tiempo infinito dividido en el espesor del estrato, nada más que aquí, en lugar de intervenir el logaritmo de las presiones, interviene directamente el incremento de presión, pero aquí tenemos que poner directamente la ley de Hooke entre dos puntos. Consideramos dos puntos, el inicial y el final, debido al incremento de carga, y aplicamos la ley de Hooke, entonces va a ser igual la deformación específica, va a ser igual al incremento de carga entre esos dos puntos, o incremento de carga aplicado, dividido en el módulo de formación. El módulo de formación, 1 sobre el módulo de formación, sabemos que es igual al módulo de compresibilidad edométrica, o sea, la inversa. Y también podemos hacer intervenir, en lugar del módulo de compresibilidad, podemos hacer intervenir el coeficiente de compresibilidad, que ya lo hemos definido antes. El inconveniente de trabajar con la curva, con la curva aritmética es que tenemos que calcular un módulo de deformación para cada incremento de carga considerado. En cambio, con la curva edométrica a escala semilogarítmica, nosotros de entrada calculamos dos coeficientes, dos valores, el módulo de compresión y el módulo de hinchamiento, y con eso nos podemos manejar cualquiera sea el incremento de carga considerado, es decir, en cualquier punto que esté, digamos, que se presente el incremento de carga o la situación inicial con el incremento de carga aplicado. Bueno, ya les dije desde el comienzo que cuando el incremento de carga aplicado en la superficie o en el plano de cimentación tiene extensión infinita en planta, la carga se transmite en forma constante en toda la profundidad del estrato. Entonces, si la carga aplicada es Q aquí, el incremento de carga en el plano medio va a ser delta sigma prima exactamente igual que Q. Recuerden que tenemos que calcular el incremento de carga en el plano medio del estrato del cual estamos calculando el asentamiento para ponerlo aquí, en esta expresión, o si es un suelo normalmente consolidado, en esta expresión. Entonces, ahora estamos hablando de ese incremento de carga, que cuando el incremento de carga aplicado en el plano de cimentación o en la superficie del estrato tiene extensión infinita en planta, aquí en el plano medio y a cualquier profundidad considerada vamos a tener un incremento de carga que es exactamente igual que la carga aplicada en superficie. Y en ese caso el asentamiento va a ser uniforme, cualquiera sea el punto considerado, es decir, el asentamiento aquí va a ser el mismo que aquí, que aquí, que aquí, y que el asentamiento en cualquier punto, digamos, a una misma profundidad. Y eso va a ocurrir tanto si el área cargada es rígida o flexible. Ya saben que la rigidez del área donde se aplica la carga uniformiza los asentamientos, ¿no es cierto? En cambio, cuando el área es flexible, los asentamientos son, digamos, mayores en el centro que en los bordes. Bueno, a eso se refiere esto, que cuando la carga tiene extensión infinita en planta, el asentamiento no solamente es uniforme en una cimentación, digamos, si el área es rígida, sino también cuando el área es flexible. En cambio, si el área cargada tiene dimensiones finitas, aquí en este caso la dimensión es B y la longitud será L en el plano perpendicular a la figura. Si las dimensiones son finitas, entonces la carga transmitida aquí al plano medio o a cualquier profundidad del subsuelo va a disminuir con la profundidad.
Y además, siempre van a ser mayores los incrementos de cargas inducidos, van a ser mayores aquí en el centro que cuando nos alejamos del centro, cuando nos vamos hacia los bordes. Entonces, si el área cargada es flexible, el asentamiento va a ser máximo en el centro y va a disminuir hacia los bordes. El valor máximo, es decir, el valor en el centro, podrá calcularse con la misma expresión que habíamos visto antes, pero este incremento de carga lo vamos a tener que calcular con, ustedes ya conocen, el método de Steinbrenner, el ábaco de Newmark o tablas de distribución de presiones en el terreno que ustedes ya también saben manejar. Otra expresión que pueden utilizar si trabajan con la curva a escala aritmética es esta, donde este valor también lo van a calcular, es el mismo que este, y lo van a calcular de la misma manera. Si el área cargada es rígida, puede considerarse que el asentamiento es uniforme y lo vamos a calcular al asentamiento, o sea, en cualquier punto debajo de toda la zapata o la base, lo vamos a calcular como 0,8 del asentamiento calculado de esta manera o bien de esta manera. Entonces, si la base es flexible, podemos calcular con el método geométrico el asentamiento máximo aquí en el centro. Y si esta base es flexible, podemos suponer que ese asentamiento máximo, que el asentamiento es uniforme y que es aproximadamente igual al 80% de ese valor máximo calculado con esta expresión. Si el espesor del estrato de arcilla es pequeño en comparación con las dimensiones del área cargada, supongamos que, bueno, las dimensiones del área cargada son esta es B y L, la que sea. Si el espesor, en el caso de una zapata corrida, o sea, con L igual a infinito y ancho B, si el espesor del estrato es menor que B, o bien, si la zapata es cuadrada, rectangular o circular, el espesor del estrato es menor que la mitad del valor B, siendo B lado menor o diámetro de la zapata, en el caso de ser circular. Si se cumplen estas condiciones, cualquiera de estas condiciones en función de qué forma de cimentación tengamos, para calcular ese infinito se van a tomar los valores de E sub 0, sigma prima 0 y delta sigma correspondientes al plano central de ese estrato. Entonces, si el estrato es delgado, esto quiere decir, si el estrato tiene un espesor pequeño en comparación con las dimensiones de la cimentación, directamente calculamos el asentamiento con valores promedios de ese estrato que van a ser E sub 0, sigma prima 0 y delta sigma correspondientes al centro del estrato. Si el espesor del estrato supera estos límites, en función de la forma de la cimentación, al estrato se lo deberá dividir en subcapas, calcular el asentamiento en el centro de cada una, de la forma en que ya hemos visto, o sea, considerando como si fueran pequeños estratos superpuestos, y vamos a sumar los resultados parciales de cada cálculo para determinar el asentamiento total. Esto es, vamos a tener esta expresión. S infinito va a ser igual a la sumatoria de los asentamientos considerados o estimados en cada subestrato y, o sea, va a ser igual a la sumatoria de los diferentes espesores multiplicados divididos en 1 más E sub 0i, que sería, este valor sería para el centro de cada subestrato, este valor sería para el centro de cada subestrato y este valor también sería para el centro de cada subestrato. Este valor es constante, este valor es constante y estos dos índices también son constantes porque estamos hablando del mismo suelo. Esta expresión correspondería al trabajo con la curva edométrica a escala aritmética. Nosotros siempre
usamos esta forma que nos permite trabajar con más comodidad porque trabajamos con valores constantes. Aquí tendríamos que, para cada nivel de carga considerado, tendríamos que calcular un módulo de compresibilidad. Bueno, este mismo método se utiliza no solamente cuando el estrato es de gran espesor, en que se debe dividir en subestratos, sino que también se lo utiliza la misma forma para el caso de suelos estratificados. O sea, para cada estrato se considera un valor de HT, un valor de E sub 0 y un valor de sigma prima 0 y de sigma prima F correspondientes al centro de cada estrato. ¿Qué pasa cuando tenemos un estrato de suelo compresible que es muy potente, es decir, que tiene un gran espesor? Nosotros sabemos que a medida que aumenta la profundidad, cuando la carga la carga está aplicada sobre un área de dimensiones finitas en plantas, sabemos que el incremento de carga que llega, digamos, a una determinada profundidad Z, va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad. Entonces, en estratos de suelos que tienen un gran espesor, aplicamos una carga en superficie, una carga sobre un área de dimensiones finitas, y va a llegar, el incremento de carga inducido va a llegar hasta una cierta profundidad, más abajo de la cual el suelo no se va a enterar que ha sido cargado. Entonces el asentamiento va a corresponder a la parte del espesor del estrato a la cual llega un incremento de carga más o menos apreciable. Entonces, ¿cómo vamos a considerar esa profundidad? Para zapatas corridas de ancho B y longitud L igual a infinito, vamos a tomar un valor del espesor del estrato HT igual a 3 veces el ancho mínimo B de la cimentación. Para zapatas cuadradas o rectangulares de lado menor o de ancho B, vamos a tomar un espesor total igual a 2 veces el ancho. Y para zapatas circulares de diámetro B, el espesor involucrado va a ser un poco menor y va a ser igual a 1,5 B. Bueno, hasta aquí hemos visto la forma en que se calcula el asentamiento aplicando el método edométrico. Hay otro método que se suele utilizar, que es el método de Steinbrenner. O sea, Steinbrenner tiene un método para calcular incrementos de carga en profundidad y tiene también un método para calcular el asentamiento de un estrato apoyado sobre una base rígida, sobre una roca, por ejemplo. Esta solución es basada en la teoría elástica, o sea que intervienen las constantes elásticas E sub S, módulo secante, módulo de formación secante y coeficiente de Poisson ni. No es un método muy preciso en el sentido en que los valores obtenidos pueden ser bastante diferentes de los valores reales. En cambio, con el ensayo odométrico, digamos, el método odométrico permite determinar valores de asentamiento que se aproximan un poco más a la realidad. Pero bueno, si no se dispone de de los parámetros extraídos de un ensayo odométrico, entonces podemos valorarlo al asentamiento con este método. Este método es más confiable en suelos granulares. Bueno, el asentamiento bajo el centro de un área rectangular flexible, es decir, un área que tiene asentamiento mayor en el centro que en los bordes, porque se deforma mucho. Esa área consideramos que tiene un ancho 2B, B1 igual a 2B, y una longitud L1 igual a 2L. Y descansa sobre la superficie de un estrato compresible de suelo homogéneo de espesor D, que está apoyado sobre un estrato rígido indeformable.
sobre esa área cargada de longitud de dimensiones B1 por L1 se aplica una presión uniforme Q. Entonces, el asentamiento máximo en el centro se lo puede calcular como 4 veces la carga aplicada en superficie. Fíjense que ahí ya no hablamos de la presión que llega al centro, sino directamente la carga aplicada en superficie multiplicada por el semiancho de la zapata por 1 menos ni al cuadrado, dividido en el módulo secante y multiplicado por un coeficiente de influencia que lo obtenemos a partir de un ábaco. Este coeficiente de influencia tiene esta expresión y tiene dos factores, F1 y F2, que esos son los que se sacan del ábaco de Steinbrenner y que dependen de la geometría de la cimentación y del estrato. Entramos en ese ábaco con los valores L sobre B, dimensiones de la zapata, y D sobre B, espesor del estrato sobre ancho de la zapata. Y bueno, si el área cargada, este sería el asentamiento máximo en el centro si el área cargada es flexible. Si el área cargada es rígida, va a ser ese valor multiplicado por 0,8, es decir, el 80% del asentamiento máximo en el centro de una zapata flexible. Bueno, aquí tenemos el ábaco de Steinbrenner. El ábaco de Steinbrenner fue hecho para calcular el asentamiento en una esquina de un área cargada. Lo voy a dibujar. Fue hecho para calcular el asentamiento de un área cargada en la esquina de un área cargada, acá, en cualquier esquina, sería el mismo, de un área cargada de ancho B, que sería esto, ahí, y de longitud L. Entonces, el asentamiento en la esquina se calcula como Q por B por 1 menos ni cuadrado sobre E sub S multiplicado por el coeficiente de influencia que tiene la forma que ya hemos visto antes. Lo que hacemos es utilizar este método de Steinbrenner para calcular el asentamiento en el centro de un área cargada, no vamos a poner eso, de un área cargada que tiene 4 veces esa superficie. Por eso hablamos de longitud 2L y ancho 2B. Entonces el asentamiento en esa área cargada, en el centro de esa área cargada, lo calculamos como 4 veces el asentamiento de cada una de estas áreas en la esquina. El asentamiento en la esquina de un área cargada de dimensiones B por L y multiplicado por 4 porque sería la suma de estos 4 sectores iguales. Por eso es que hablamos de esta expresión, 4 veces Q por B por 1 menos ni cuadrado sobre el módulo de elasticidad y por el coeficiente de influencia. Bueno, entonces el coeficiente de influencia el coeficiente de influencia se va a calcular entonces con esa expresión en la que tenemos que encontrar F1 y F2 en función de la geometría de la cimentación y del estrato. Entonces entramos para encontrar F2, entramos con la profundidad D sobre B y nos quedamos en la curva que corresponda a la relación L sobre B de la zapata que tenemos. Supongamos que sea L sobre B igual a 5, entonces tomamos esta curvita, entramos con D sobre B, bajamos para determinar F2, en este caso 0,12 aproximadamente, y luego con el mismo valor de D sobre B, seguimos hacia la derecha hasta LB sobre 5, que sería, creo que esta, a ver, esta es LB sobre 5, entonces seguimos hasta esa curva
y obtendríamos F1 igual a 0,55. Con estos dos valores calculamos IS y lo introducimos en la fórmula del asentamiento. ¿Qué pasa si tenemos un subsuelo constituido por varios estratos? Supongamos que sean 3 estratos de espesor de 1, de 2 y de 3 que están asentados sobre una roca rígida, indeformable. Cada uno de esos estratos tiene valores particulares de las constantes elásticas E y Ni. Entonces, el asiento en el centro de un área flexible, es decir, de una base flexible, uniformemente cargada con una carga Q, que está apoyada sobre la superficie topográfica, va a ser igual a la suma de los asentamientos de cada uno de los estratos. El asentamiento en el estrato superior lo vamos a calcular como se había indicado antes para un único estrato, considerando que ese estrato de espesor de 1 se apoya sobre un suelo indeformable. Entonces calculamos de esta manera y el coeficiente de influencia va a depender del espesor de ese estrato y de las dimensiones del área cargada y por supuesto de las constantes elásticas de dicho estrato. ¿Qué pasa con el estrato de abajo? Para el estrato de abajo, fíjense que el método permite determinar el asentamiento de este estrato para una carga descansando en el borde superior del estrato. En el caso de un suelo estratificado, el segundo estrato está alejado del plano de aplicación de la carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Consideramos, tenemos acá está la superficie del terreno donde se aplica la carga. Este es el estrato 1, este es el estrato 2 y este es el estrato 3. Y ese paquete está apoyado sobre un suelo, sobre un estrato indeformable que puede ser roca. Entonces, el asentamiento correspondiente al primer estrato no hay problema porque consideramos que este estrato 1 está apoyado sobre suelo indeformable, que todo esto es indeformable. Pero le tenemos que sumar el asentamiento debido a este estrato, que está alejado del plano de aplicación de la carga. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar que con las características del estrato 2, un estrato que tiene todo este espesor, o sea, este paquete, como si fuera todo con las características del suelo 2. Por lo tanto, el espesor D, que vamos a considerar aquí, va a ser igual a D1 más D2. Y después le vamos a restar el asentamiento que ya habíamos contemplado correspondiente a este estrato de suelo 2 que no existe. Entonces ahí vamos a tener que restarle los mismos factores multiplicados por un factor de influencia que solamente tiene en cuenta este estrato, este espesor de 1, de suelo 2 que no existe. Entonces, para calcular el asentamiento S máximo 2, vamos a considerar la suma de estos dos estratos, porque necesitamos tener un estrato pegado al plano de aplicación de la carga. Con esas condiciones geométricas en las que tenemos un estrato 2 con espesor de 1 más de 2, vamos a calcular IS2. Pero le vamos a restar el asentamiento de un estrato 2 con espesor de 1, porque no existe, entonces calculamos IS12 con espesor de 1 y características del suelo 2, que le restamos a la primera cantidad para determinar S máximo 2. De la misma manera, vamos a calcular el asentamiento máximo en el estrato 3 como el asentamiento debido a todo este estrato con las características del suelo 3, o sea que vamos a tener un estrato con características del suelo 3 y con espesor de 1 más de 2 más de 3, y le vamos a restar
el asentamiento debido a un suelo de 3, a un suelo 3 con espesor de 1 más de 2 porque no existe. Entonces, vamos a calcular un IS3 con espesor de 1 más de 2 más de 3 y con características del suelo 3 y le vamos a restar un factor de influencia IS23 con espesor de estrato de 1 más de 2 y características del suelo 3 porque no existe todo este espesor de arriba. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, tengo una duda. Es laborioso. Sí, perdón, un segundito. El método es laborioso, necesita muchos cálculos, pero es sencillo, digamos. El concepto es sencillo. Sí, Cuando decime. saco el coeficiente de influencia, por ejemplo, para el asentamiento máximo en el estrato 3, cuando hago la Sí, resta, cuando saco el coeficiente de influencia, el, la relación de Poisson, digamos, va con el suelo ese, ¿verdad? No con los estratos que están claro, arriba. claro, 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 porque estamos calculando este asentamiento con un espesor que es muy superior al del suelo 3. Tiene, tiene además un espesor de 1 más de 2 que después se lo tenemos que quitar. Pero claro, se lo tenemos que quitar con las características del mismo suelo. Bien, gracias. Bueno, esta tablita nos sirve para estimar los valores de E sub S y Ni que tenemos que utilizar en esa fórmula que corresponde al método de Steinbrenner. Dependiendo del grado de compacidad de compacidad tanto de una arcilla como de una arena, podemos tomar valores aproximados del módulo de elasticidad, del módulo de deformación y del coeficiente de Poisson. Fíjense, por ejemplo, si tenemos una arcilla blanda susceptible, el módulo de deformación, el secante, digamos, el módulo de elasticidad secante, está entre 20 y 40 kilos por centímetro cuadrado, en condiciones drenadas, o sea, asentamiento a largo plazo. ¿Qué vamos a tomar? Y tomaremos el promedio, 20 más 40, 60 dividido en 2, 30, o sea, el intermedio, el valor intermedio. Fíjense cómo aumenta el módulo de deformación a medida que aumenta la rigidez. Para una arcilla muy rígida vamos a tener un valor promedio, vamos a tomar un valor promedio del módulo de deformación de 280 dividido en 2, 140, por ejemplo. Estos valores entre paréntesis solamente aparecen en el caso de arcillas y corresponde a la condición no drenada. Cuando ya lo hemos visto a esta relación antes, módulo de elasticidad secante, esto lo hemos visto para calcular el asentamiento inicial, el que se produce antes del asentamiento por consolidación primaria. Necesitamos utilizar un método elástico para calcularlo porque es un asentamiento recuperable, el asentamiento por consolidación inicial. Entonces, utilizamos la ley de Hooke y necesitamos, por lo tanto, el módulo de deformación. Recortarán eso. Y bueno, el módulo de deformación lo podemos calcular en función de esta relación que varía esa constante entre 500 y 1500 dependiendo de la compacidad de la arcilla. Y en el caso en la condición no drenada, digamos, si vamos a calcular un asentamiento con el método Steinbrenner, en condiciones no drenadas, entonces vamos a tomar Ni igual a 0,5, que ya sabemos que para la condición no drenada Ni es igual a 0,5 en arcillas. Bien, y dependiendo, bueno, en el caso de arenas, también dependiendo de la densidad o de la grava, vamos a obtener, hay diferentes valores de E sub S y Ni que podemos tomar para calcular el asentamiento. Bueno, y eso es todo. A ver, estamos a 9:20, podemos empezar la parte de velocidad de consolidación. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes sobre todo lo que hemos visto hasta ahora? Todo esto se refiere a cálculo del asentamiento por consolidación primaria. La parte que viene corresponde a estimación del tiempo
que pueden tardar en producirse estos asentamientos que calculamos aquí por el método métrico. ¿Preguntas? Bueno. Vamos a avanzar un poquito, entonces, en la velocidad de consolidación. La velocidad de consolidación se apoya en la teoría de Terzaghi-Freilich, que la vamos a revisar ahora. La teoría de Terzaghi-Freilich estudia el fenómeno de consolidación unidimensional considerando únicamente el efecto primario. Esto lo venimos diciendo desde el comienzo de este tema. El efecto secundario no es tenido en cuenta, tiene variables de origen no conocido y afortunadamente la consolidación secundaria ya habíamos visto que cuando el espesor de la muestra es importante, tiene manifestación muy reducida o despreciable. Y como en la naturaleza los estratos tienen un espesor considerable, entonces no se aprecia la consolidación secundaria. Por lo tanto, esta teoría nos sirve, digamos, nos permite determinar con bastante aproximación la velocidad de consolidación, considerando únicamente el efecto primario como considera la teoría. Entonces, lo que queremos decir es que atribuye, al decir que considera únicamente el efecto primario, esto significa que atribuye el retardo en la deformación exclusivamente a la baja permeabilidad del suelo. Es decir, el tiempo que tarda en producirse este asentamiento se debe exclusivamente a que el drenaje es lento por la baja permeabilidad del suelo. El modelo que utiliza la teoría de Terzaghi-Freilich es el siguiente. Este es un recipiente que está compuesto por unos paneles. Estos paneles están perforados, tienen ahí unas perforaciones que comunican los compartimentos unos con otros, y estos paneles están unidos entre sí por muelles, por resortes. El modelo representa la mitad superior de una probeta en el edómetro, es decir, esta base del recipiente sería el plano central de la probeta en el edómetro. Los muelles representan el esqueleto sólido del suelo, de la probeta. Los agujeros entre tabiques, estos, representan los tubos capilares que unen poros, digamos que comunican los poros del suelo. Y los compartimentos, estos representan los poros del suelo. Entonces tenemos mitad superior de la probeta, con el plano central aquí en la base. Tenemos los capilares que conectan a los poros y los poros. Y los resortes constituyen el esqueleto sólido del suelo. El nivel freático coincide aquí con la superficie del recipiente. Cuando se aplica un incremento de carga delta Q en el primer tabique, bueno, antes de colocar el incremento de carga, tenemos que el nivel freático está acá. Entonces, estos tubos piezométricos, en estos tubos piezométricos se podrá ver que la superficie del agua llega a este nivel coincidente con el nivel de la superficie del agua en el recipiente. Cuando aplicamos este incremento de carga delta sigma, inmediatamente en todos los capilares va a subir la presión hidráulica a la altura, digamos, hidráulica a un nivel tal
que es igual a delta sigma, al incremento de carga aplicado, dividido en el peso específico del agua. Entonces, para el instante inicial vamos a tener que si unimos todos esos puntos que corresponden a los niveles del agua en la columna de los piezómetros, vamos a tener esta curva que le vamos a llamar C sub 0. En ese momento, entonces, el incremento de presión delta U, va a ser igual a delta sigma. Y la altura esta, como hemos dicho, va a ser igual al incremento de carga dividido en el peso específico del agua. Para un instante posterior, muy próximo al instante inicial, vamos a tener que en el compartimento 1, como tiene muy cerca de la superficie el drenaje, entonces se va a ir escapando agua por acá, entonces va, digamos, manteniendo la carga, por supuesto, lo que va a ocurrir es que va a descender porque al haber drenaje, digamos, al salir, al escapar el agua por los poros, va a haber una disminución de la altura de este compartimento, por lo tanto va a bajar este panel, va a bajar y van a tomar carga estos resortes aquí. Y esos resortes van a transmitir a su vez la carga hacia los resortes de abajo. Entonces, en el compartimento 1 vamos a tener que el incremento de presión de poros inicial ya va a ser, el incremento de poros ya va a ser menor que el que teníamos inicialmente. Entonces vamos a tener un delta U11 menor al delta U0. Y vamos a tener que la presión efectiva, el incremento de presión efectiva en los muelles va a ser igual al incremento de presión total menos el incremento de presión que todavía hay aquí en este compartimento. O sea que va a ser igual a delta U0, reemplazando delta sigma por delta U0, va a ser igual a delta U0 menos el incremento de presión de poros que todavía hay acá. Eso va a ser el incremento de presión efectiva que toman los muelles, y esto es por aplicación de la ley de Tersaghi de presiones, ¿no? Bueno, en el compartimento 2, ¿qué va a ocurrir? Que mientras aquí drena agua hacia afuera, entonces va a pasar agua desde el compartimento 2 al compartimento 1. Por lo tanto, va a perder también presión aquí, presión de poros aquí, menos que arriba, pero sí algo. Entonces vamos a tener un incremento, en ese compartimento 2 vamos a tener un incremento de presión U12 un poco menor que la presión, que el incremento de presión inicial, mayor que el incremento de presión de poros que hay aquí, pero menor que el incremento de presión de poros inicial, y el incremento de presión efectiva que van a tomar resortes va a ser igual al incremento de presión inicial menos el incremento de presión que todavía queda en ese compartimento, incremento de presión de poros. Y así vamos a tener en todos los demás compartimentos. Entonces, en ese momento también, como estos poros están muy cerca de la superficie, entonces aquí rápidamente, a este nivel, rápidamente se pierde el incremento de presión inicial delta U0. Entonces aquí vamos a tener que rápidamente bajan ese incremento de presión a 0. En el compartimento 1, en ese tiempo t igual a 1, vamos a tener que la altura llega aquí, la altura del agua llega aquí, de la presión del compartimento, presión hidráulica del compartimento. En el compartimento 2 llega aquí, en el compartimento 3 llega aquí, y en el compartimento 4 apenas ha bajado un poquito. A medida que pasa el tiempo, vamos a tener mayores descensos y vamos a tener estas curvas C2, C3, C4. Entonces, bueno,
siempre, en cualquier instante, se va a cumplir la ley de Terzaghi, que la presión total aplicada aquí arriba es igual a la presión bueno, la presión total es igual en todos los compartimentos, ¿no? O sea, en cada compartimento vamos a tener que la presión total es la misma en todos y es igual a la presión hidráulica en cada compartimento, que eso sí es distinto en cada compartimento, y se le suma a eso la presión efectiva. A medida que bajamos a los distintos compartimentos, vamos a tener que delta U y J es mayor y delta sigma prima es menor. ¿Por qué? Porque este compartimento está más alejado de la zona de drenaje. Entonces, la pérdida de la presión de poros es más lenta en los compartimentos inferiores. Bien, todas estas curvas, la C0, la C1, C2, C3, C4, se llaman isocronas. O sea, isocrono significa en el mismo tiempo. Son presiones a diferentes profundidades en un mismo instante. De ahí viene isocrona. Se refiere a igual tiempo, diferentes situaciones en el mismo tiempo. Bueno, cuando T sea igual a infinito, se habrá perdido porque habrá drenado toda el agua de los poros, y entonces se habrá perdido el incremento de presión generado por la aplicación del incremento de carga, y vamos a tener que todo el incremento de carga entonces se transforma en presión efectiva. O sea que toda la carga delta sigma la toman los muelles, porque ya ha drenado todo el agua que debía drenar de los compartimentos y se ha producido una transferencia de presión de agua a presión efectiva. En ese instante, entonces, la isocrona va a ser esta horizontal, que era la que teníamos al principio, antes de aplicar la carga. Bueno, para una completa analogía entre este dispositivo y este modelo, digamos, planteado por Terzaghi y Frelich, son dos señores, Terzaghi y Frelich, ¿no? Para una completa analogía entre este dispositivo y la probeta en el edómetro, la teoría de Terzaghi y Frelich establece las siguientes hipótesis, es decir, tienen que tenerse en cuenta, tienen que hacerse determinadas hipótesis para poder comparar el modelo con la realidad y que sean lo más parecidos posible. La primera hipótesis es que el suelo es homogéneo, la segunda es que el suelo está saturado, la tercera es que tanto las partículas de suelo como el agua de los poros son incompresibles. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que toda la deformación se produce a expensas de una disminución de los vacíos, producida la disminución de vacíos por el escape del agua, que antes llenaba los poros. El cálculo infinitesimal es aplicable a un medio discreto. Este es un medio discontinuo. ¿Por qué? Porque tenemos partículas por un lado, vacíos por otro, entonces no es un medio continuo, es un medio discontinuo. Sin embargo, vamos a suponer como hipótesis para poder aplicar esta teoría que el cálculo infinitesimal es aplicable, a pesar de tratarse de un medio discreto, es decir, un medio discontinuo. Otra hipótesis es que la variación de volumen es unidimensional y su dirección coincide con la del esfuerzo aplicado. O sea, no se producen deformaciones en el sentido horizontal, solamente en el sentido vertical, en coincidencia con el sentido de aplicación de la carga. El flujo es unidimensional y su dirección coincide con la del esfuerzo aplicado y con la dirección de las deformaciones. Otra hipótesis es que es válida la ley de Darcy. Otra hipótesis, que las deformaciones unitarias son pequeñas, por lo tanto es aplicable la teoría de la elasticidad. Además, la relación de vacíos depende únicamente de la presión efectiva, lo que no es cierto en la realidad. Y tanto el coeficiente de permeabilidad K
como el módulo edométrico instantáneo e instantáneo, se mantienen constantes durante todo el proceso de consolidación. Esto no es cierto porque K no se mantiene constante durante todo el proceso de consolidación. El proceso de consolidación se refiere, como ya lo expliqué antes, a todo lo que ocurre para un determinado incremento de carga. Cuando se aplica un determinado incremento de carga, podemos ver que los vacíos van disminuyendo paulatinamente. Como van disminuyendo paulatinamente, también va disminuyendo paulatinamente la permeabilidad, porque se van achicando los poros, los canales que unen los poros, van perdiendo diámetro. Entonces, no es cierto que la permeabilidad es constante dentro de un mismo proceso de consolidación, porque a medida que va haciéndose la transferencia de presiones de poros a presiones efectivas, va disminuyendo la presión de poros, por lo tanto va disminuyendo la permeabilidad. Pero bueno, tenemos que hacer esa hipótesis porque la necesitamos. Y porque además esa disminución no es tan apreciable dentro de un mismo proceso de consolidación. Y por último, el módulo de elasticidad instantánea, el módulo edométrico instantáneo, sabemos también que no es constante, sino que va aumentando a medida que vamos pasando desde la carga inicial a la carga final, igual a la carga inicial más el incremento de carga aplicado, digamos. Lo que pasa es que esta hipótesis la podemos considerar válida porque en el planteo de la teoría va a aparecer el producto de K por E. Entonces, mientras uno disminuye, K disminuye, E aumenta. Entonces, el producto se mantiene más o menos constante. Y por eso es válido considerar esta hipótesis. Bueno, con estas hipótesis, la única diferencia entre el dispositivo que hemos estado viendo y la probeta es que en la probeta hay una cantidad infinita de tabiques y compartimentos. Entonces, en las curvas estas curvas que son polígonos, se van a transformar en curvas continuas. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir 20 minutitos más. En esta figura se ha dibujado la mitad superior de una probeta en el edómetro. Es decir, que aquí tenemos el plano central de la probeta. Este es el espesor, el semiespesor de la probeta, o sea, la semialtura de la probeta es H. Aquí está la piedra porosa. Y aquí se irán aplicando los diferentes incrementos de carga. Toda esta probeta, recordemos que está encerrada en un anillo rígido para evitar deformaciones horizontales. Al plano central de la probeta lo vamos a tomar como plano de referencia, es decir, un plano, el origen de las distintas alturas Z que vamos a considerar. De esa mitad superior de la probeta vamos a tomar un elemento A, B, C, D, este elemento de suelo, un elemento infinitesimal, que tiene cara inferior AB y cara superior DC de área unitaria. O sea, el área de este elemento, tanto la superior como la inferior, valen 1. El elemento ABCD, encierra siempre la misma cantidad de partículas durante todo el proceso de consolidación experimentado para un determinado incremento de carga sigma. Ahí está claro que hablamos de proceso de consolidación, todo lo que ocurre para un determinado incremento de carga sigma. HZT, o sea, la carga piezométrica que depende de la profundidad considerada y del tiempo, en la cara AB sería, la carga hidráulica sería la carga de posición Z más la carga de presión. La carga de presión a un tiempo T es la carga que ocurre después de haber aplicado
este incremento de presión sigma, lo que va a ocurrir en la cara AB es que va a haber un aumento de presión. Entonces va a subir la carga hidráulica, va a subir a una determinada altura que va a ser igual a U sobre gamma del agua. Ese U al principio va a ser igual al incremento de carga aplicado acá, pero luego con el tiempo va a ir disminuyendo. Por eso la carga piezométrica no depende solamente de la posición Z, sino que depende también del tiempo. Entonces, en la cara AB, la velocidad de paso del agua, una vez aplicado el incremento de carga, va a ser igual a menos la permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad, por la derivada de la carga respecto a Z. Eso es el gradiente hidráulico. Digamos, como una expresión infinitesimal. La derivada de la carga hidráulica respecto a Z, que sería el recorrido. Z sería el recorrido del agua. Entonces, esto sería el gradiente hidráulico. La velocidad de flujo a través de esta cara va a tener esta expresión. La velocidad en la cara AB más un incremento de velocidad. Entonces, ya sabemos que la expresión del incremento de la velocidad en la cara AB es esta, entonces vamos a ponerla ahí, menos el incremento de velocidad, que sería la derivada con respecto a Z del incremento de velocidad de la velocidad en la cara AB. Y todo esto por dz. Si restamos la velocidad en la cara CD respecto a la velocidad, mejor dicho al revés, si restamos a la velocidad en la cara CD la velocidad en AB, vamos a tener el incremento de velocidad reemplazando la expresión de la velocidad CD y el de la velocidad AB, vamos a tener que se suprimen estos dos factores. Y nos va a quedar solamente este factor, aquí. Este signo menos que venimos colocando aquí significa que a medida que aumenta la altura Z, disminuye la carga hidráulica, delta H. Y para hacer desaparecer la negatividad es que le ponemos el signo menos. El volumen de agua perdido por el elemento de suelo en la unidad de tiempo va a ser igual al caudal. La disminución del volumen en función del tiempo va a ser igual al caudal. Y va a ser igual al incremento de velocidad entre esas dos caras multiplicada por el área de cada una de esas caras. Entonces, como la disminución de la velocidad tiene esta expresión, reemplazamos aquí. Y por la hipótesis 2.3, que dice que el suelo está saturado y tanto las partículas de suelo como el agua de los poros son incompresibles, por lo tanto, la disminución de volumen, es decir, la pérdida de agua, se va a traducir exclusivamente en una disminución de los vacíos. Eso es lo que nos quiere decir las hipótesis 2 y 3, que el suelo está saturado y que tanto el agua como el suelo son incompresibles y por lo tanto cualquier disminución de volumen se debe exclusivamente a una disminución de los vacíos y por lo tanto a una pérdida de altura de ese elemento, a una disminución del volumen de ese elemento. Entonces podemos expresar esa expresión que teníamos la podemos expresar como derivada de la deformación específica respecto del tiempo por dz, dz sería, repetimos aquí, o sea que todo esto, esta disminución de volumen en el tiempo se debe exclusivamente a una deformación a una disminución del volumen del elemento en el mismo tiempo. Bueno, esto es disminución
del volumen específico en un determinado tiempo multiplicado por la altura nos daría la variación de la deformación en función del tiempo. Disminución de altura en función del tiempo. Si dividimos ambos miembros por dz, quiere decir que podemos suprimir estos dz, nos va a quedar esta expresión que la vamos a llamar 1. Sabemos además que la carga hidráulica es igual, como había dicho, a la carga de posición z más la carga de presión, o sea, se puede escribir de esta manera. Entonces, si incorporamos aquí esta expresión, podemos derivarla y vamos a tener que la derivada de h en función de z y de h con respecto a z, o sea, derivamos esta expresión con respecto a z, nos va a quedar que la derivada de z con respecto a z es 1, queda ahí, y gamma omega es constante, por lo tanto la podemos sacar afuera, nos quedaría la derivada de u con respecto a z. O sea, se deriva solamente con respecto a z, a pesar de que tiene dos variables, z y t, se deriva solamente respecto a z ahora, para reemplazar aquí. Sustituyendo entonces esta expresión, que es igual a esta, la incorporamos ahí, a esta expresión la incorporamos ahí, y sabiendo que k es constante, porque es una hipótesis, ahí está, esta es la hipótesis que hemos hecho de k constante, entonces vamos a poder sacar del signo de derivación vamos a poder sacar k y nos va a quedar que una vez reemplazado esto acá y sacado k hacia afuera, nos queda que es igual, la expresión de 1 es igual a menos k por la derivada con respecto a z de todo esto, que sería esto que hemos reemplazado, y trabajándola podemos llegar a que es igual a menos k sobre gamma omega, porque lo sacamos también afuera por ser constante, y nos queda ahora por la derivada segunda de u con respecto a z dos veces. Eso ya veníamos sabiendo que era igual a la derivada de z con respecto a t, que es lo que habíamos determinado aquí, que nos había quedado aquí. Entonces, a esta expresión ahora la llamamos 2. Por ser el módulo de elasticidad instantáneo igual a constante, por la hipótesis 10, y teniendo en cuenta la hipótesis 8, que dice que las deformaciones unitarias son pequeñas y por lo tanto es aplicable la teoría de la elasticidad, entonces vamos a tener, podemos escribir que el último miembro de esa expresión 2, este miembro, el segundo miembro, lo podemos escribir, porque es válida la teoría de la elasticidad, como 1 sobre E sub m por la derivada de sigma prima con respecto a t. Y sabemos que, por la ley de Tersaghi, que sigma prima, que es la presión efectiva ganada para cada tiempo, es igual a la presión total menos la presión de poros que todavía existe en ese momento, en ese tiempo. Entonces, como sigma es constante, es el incremento de carga total aplicado, vamos a proceder a derivar. La derivada de epsilon con respecto a t es igual a 1 sobre E sub m por la derivada de sigma es 0, nos quedaría la derivada de menos u con respecto a t. Por eso es que aparece este signo menos aquí, porque sería menos la derivada de u con respecto a t. A esta expresión la llamamos 3. Recordamos que la expresión 2 era esta, que habíamos definido anteriormente. Y tenemos el primer miembro de esta expresión es idéntico al segundo miembro de esta expresión, por lo tanto podemos igualar este miembro a este miembro. Vamos a definir ahora un coeficiente C sub b que es igual al producto de K por E sub m sobre gamma omega, que son todos factores constantes.
por las hipótesis hechas. Entonces, C sub B va a ser constante dentro del proceso de consolidación. Sustituyendo C sub B en 4, acá, fíjense que acá tenemos todos estos factores, ¿no? Si pasamos E sub M al numerador del primer miembro, vamos a tener que acá queda C sub B. Entonces, podemos escribir C sub B por la derivada segunda de U con respecto a Z 2 veces, igual a la derivada de U con respecto a T, que era lo que teníamos acá y acá. O sea, pasamos este miembro, este factor E sub M al primer miembro como numerador, llamamos a esos tres factores constantes C sub B, y nos queda C sub B por la derivada segunda de U con respecto a Z igual a la derivada de U con respecto a T, que es esta expresión. Esta expresión se llama ecuación diferencial de la consolidación unidimensional según la teoría de Terzaghi y Frelich. Entonces, Terzaghi y Frelich han llegado a través de todo ese razonamiento que hemos venido haciendo a una expresión llamada ecuación diferencial de la consolidación unidimensional, y hay que buscarle una solución a esa función para resolver el problema. C sub B se llama coeficiente de consolidación y se mide en centímetros cuadrados sobre segundo. Fíjense, si ustedes reemplazan, K tiene una dimensión centímetros sobre segundo. E sub M tiene una expresión kilogramos por centímetro cuadrado, lo mismo que tensiones. Y gamma kilogramos por centímetro cúbico. Entonces, si resolvemos todas esas unidades, llegamos a que C sub B tiene una dimensión centímetros cuadrados por segundo. Y por hipótesis es constante. Porque ahí ven que aparece el producto de K por E sub M. Entonces, mientras K disminuye dentro de un mismo proceso de consolidación porque disminuyen los poros, y E sub M aumenta porque el suelo se consolida, por lo tanto se hace más rígido. Sin embargo, el producto, al disminuir uno y aumentar el otro, hace que el producto sea constante. Bueno, para resolver la expresión 5 es necesario, es decir, para encontrar una solución a U, es necesario plantear condiciones de borde. Pero antes, fíjense que estos son valores todos dimensionales. C sub B tiene dimensiones centímetros cuadrados por segundo, U tiene dimensiones de presión, kilos por centímetro cuadrado, y Z tiene expresiones de longitud, tiene dimensiones de longitud, y T de tiempo. Entonces es muy complicado trabajar con expresiones dimensionales. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es simplificar la expresión de U, ya vamos a ver cómo, y también vamos a adimensionalizar esta expresión. Bueno, vamos a considerar la presión intersticial U, la vamos a reemplazar por la sobrepresión UX. UX significa presión en exceso, que es el incremento que se produce porque nosotros antes de colocar la carga tenemos una presión inicial que es debida a la altura del nivel de agua por encima de los puntos considerados, por encima de la probeta. Entonces tenemos una presión inicial. Cuando se aplica el incremento de carga, ese nivel de agua que genera la presión hidráulica inicial sube hasta una determinada altura. Entonces vamos a reemplazar y se llega a tenerse una presión hidráulica total igual a la suma de la presión inicial más el incremento de presión. Lo que vamos a hacer es reemplazar la presión total en cualquier instante por la sobrepresión en ese mismo instante. Entonces, la sobrepresión, que se debe exclusivamente a la aplicación de la presión total y posterior disminución de la presión de poros en exceso,
con el transcurso del tiempo, la vamos a escribir así. La presión de poros en exceso es igual a U total, que sería en el punto A, por ejemplo, sería toda esta altura, sería equivalente a toda esta altura, menos la presión inicial, que sería la equivalente a esta altura. Tanto la altura total del agua en el punto A como la sobrepresión van disminuyendo de la misma manera con el transcurso del tiempo. Entonces vamos a poner presión de poros en exceso o sobrepresión es igual a U en cualquier punto, en cualquier instante, menos la presión hidráulica inicial en ese punto, al comienzo. Es decir, la presión inicial, ya estoy diciendo, que sería igual a gamma por Z0, que sería la altura del agua desde el plano de referencia, menos Z, que sería la altura de posición del punto considerado. Entonces, la presión de poros en exceso en cualquier instante es igual a la presión total, hidráulica total en ese mismo instante, menos la presión inicial antes de colocar la carga. Bueno, las condiciones de borde son para Z igual a 0, acá tenemos el modelo, para Z igual a 0 quiere decir en el plano de referencia, acá, tenemos que la derivada de U con respecto a Z es 0. Estas son las curvas que representan a U, a la variación de la presión del agua. Fíjense que dice para Z igual a 0 corresponde a este punto, ¿no es cierto? La derivada de U, que es la pendiente de cada una de estas curvas. Entonces, para Z igual a 0, es decir, en este punto, en todas las curvas, la derivada, es decir, la tangente, tiene pendiente 0. Entonces, la derivada de U con respecto a Z es igual a 0. Se puede ver que en todas las curvas es igual a 0 la pendiente. Por lo tanto, esta condición vale cualquiera sea la isocrona considerada, es decir, cualquiera sea el tiempo considerado. Para Z igual a H, es decir, cuando estamos aquí, esto corresponde a este punto. Para Z igual a H, U es igual a 0 para todo T, menos para el instante inicial en que subió, también ahí en ese punto subió hasta aquí. En el primer instante sube todos los niveles correspondientes a cualquier punto, en el instante inicial están aquí. Inmediatamente después, en el borde, bajan aquí. Ese borde corresponde a Z igual a H. Entonces, esta condición, U igual a 0, es válida para cualquier instante menos el instante inicial. O sea, menos T igual a 0, en que el agua subió también ahí hasta aquí y bajó inmediatamente. Para T igual a 0, es decir, para ese momento que se efectúa acá, U es igual a U sub 0 y es igual a sigma. Es igual a la presión, al incremento de presión aplicado. Y que es válido para todo H. Esta condición, para T igual a 0, U es igual a sigma, y eso vale cualquiera sea el compartimento considerado, es decir, cualquiera sea la altura considerada. Entonces, esas son las condiciones de borde con las que vamos a trabajar para encontrar la solución a la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional, la ecuación que hemos identificado con el número 5. Además, por conveniencia, vamos a expresar la ecuación diferencial, eso es lo que les decía, y las condiciones de borde en forma adimensional. Aquí tenemos también que las condiciones de borde son dimensionales. Aparecen U en kilos por centímetro cuadrado y aparece Z en centímetros, por ejemplo. Y T en segundos, por ejemplo. Entonces, para adimensionalizar la ecuación diferencial y las condiciones de borde, vamos a
definir un factor de tiempo t que es igual al coeficiente de consolidación por el tiempo y dividido h cuadrado. Esto lo estamos definiendo y le llamamos factor de tiempo. Si despejamos de esta expresión el tiempo t, va a quedar que es igual a h cuadrado por factor de tiempo dividido en c sub b. Lo llamamos a esta expresión número 6. También podemos definir el grado de consolidación en un punto, o sea, dependiente de la altura z, grado de consolidación u en un punto ubicado a una altura z, como la deformación específica en el tiempo t dividido la deformación específica final. Ambas deformaciones específicas van a depender de la altura z considerada respecto al plano de referencia. Aplicando la teoría de la elasticidad, podemos reemplazar la deformación específica en el tiempo t como la presión efectiva en el tiempo t dividido en el módulo de deformación instantánea. Y la deformación final la podemos definir como la presión total, o sea, cuando ya se ha transformado toda la presión total en presión efectiva, acá también podemos poner presión efectiva final, dividido en el módulo de deformación edométrico. Esto es constante, ya habíamos dicho por hipótesis, E sub m es constante dentro de un mismo proceso de consolidación, entonces nos va a quedar delta sigma t dividido en, sigma prima t dividido en sigma. A sigma prima la podemos expresar como sigma total menos la presión de poros en ese momento. Y entonces nos quedaría, trabajándola, nos quedaría como 1 menos, o sea, el grado de consolidación en función de z, nos quedaría como 1 menos u en el tiempo t, en ese punto z, dividido en la presión total, que es constante. Si despejamos de ahí el parámetro u, que es presión de poros a una determinada profundidad en un determinado instante, es decir, que depende de dos variables, la despejamos y tenemos 1 menos grado de consolidación multiplicado por u sub 0, que es constante. La derivada segunda de u con respecto a z, si derivamos esto dos veces con respecto a z, ustedes pruébenlo, va a quedar menos, porque el signo menos aparece por este menos que tiene aquí. Ya sabemos que u depende de z y depende de t, pero ahora estamos derivando respecto a z únicamente. Entonces, esta derivada segunda de u con respecto a z nos va a quedar derivando esta expresión como menos u sub 0 por la derivada segunda del grado de consolidación respecto a z dos veces. Si ahora la derivamos a esta expresión con respecto al tiempo, nos va a quedar menos u sub 0 por la derivada de u con respecto a tiempo. Recordemos que grado de consolidación depende de t y de z. Bueno, a la primera de estas derivadas la llamamos 7 y a la segunda la llamamos 8. ¿Por qué derivamos aquí respecto a z dos veces y aquí respecto a t una vez? Porque es lo que aparece en la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. Entonces ahora, recordando que t es igual a h cuadrado por el factor de tiempo dividido en c sub b, aquí tenemos la expresión de la consolidación unidimensional. Acabamos de hacer la derivada dos veces de u y la derivada una vez de t. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional, vamos a reemplazar estas tres expresiones y nos va a quedar c sub b, aquí estamos estamos reemplazando solamente 7 y 8. Esto es 7, lo reemplazamos a esto por esto, aquí, y reemplazamos esto por esto aquí.
todavía dejamos C sub B. Tachamos estos factores que están en ambos miembros y son iguales, y el signo, y nos queda esto. Todavía C sub B sigue siendo dimensional. Recuerden que era centímetros cuadrados por segundo. Esto ya es adimensional. Es grado de consolidación. Acá todavía tenemos dimensiones, tiempo y longitud. Entonces, reemplazamos aquí T por esta expresión 6. Nos queda esto. Por lo tanto, si aquí, sí, lo que hacemos es multiplicar, dividir ambos miembros por C sub B. Dividimos, a partir de aquí, dividimos ambos miembros por C sub B, multiplicamos por h cuadrado ambos miembros, eso solamente. Dividimos por C sub B y multiplicamos por h cuadrado ambos miembros. Entonces, el h cuadrado de aquí lo pasamos al denominador y lo introducimos dentro de esta derivada al cuadrado. Como son valores constantes, los podemos introducir dentro del signo de derivación, así como poder extraerlos. Aquí hacemos lo mismo. Aquí teníamos h cuadrado, lo metemos en el denominador, dividiendo el denominador. Y a C sub B, que lo teníamos multiplicando aquí, hemos dividido, por lo tanto lo teníamos aquí, lo podemos pasar dentro del signo de derivación. Entonces, lo que hacemos es suprimir, nosotros multiplicamos ambos miembros, por lo tanto no se altera la expresión, y lo que hacemos es luego suprimir porque esos factores ya están en otras posiciones. Entonces, nos va a quedar que la ecuación diferencial de consolidación unidimensional queda de esta manera, y ahora sí tenemos que es adimensional, porque U es adimensional, ya vamos a revisar por qué. Z sobre H es adimensional y factor de tiempo ya habíamos visto que era adimensional. Fíjense cómo el grado de consolidación, que depende de Z y de T, es adimensional porque es 1 menos un factor con unidades de presión dividido en otro factor con unidades de presión. Por lo tanto, el grado de consolidación dependiente de T y de H es adimensional. El factor de tiempo, vamos a ver el factor de tiempo. Factor de tiempo es centímetros cuadrados por segundo, por ejemplo, multiplicado por segundo queda centímetros cuadrados, y abajo tenemos centímetros al cuadrado, por lo tanto el factor de tiempo también es adimensional. Entonces, hemos llegado a convertir la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional, que tenía dimensiones, cuyos factores tenían dimensiones, en una cuyos factores no tienen dimensiones. Y así se puede trabajar más fácilmente en la búsqueda de una solución a la ecuación diferencial. Fíjense que ahora ha cambiado. Antes era la derivada segunda de presión. Ahora es la derivada segunda de grado de consolidación. Recuerden que la presión de poros dependía de la profundidad, de la posición y del tiempo. Ahora, esa presión, que depende de la posición y del tiempo, es reemplazada por el grado de consolidación, que también depende de la posición y del tiempo, pero que es adimensional. ¿Cómo se transforman ahora las condiciones de borde? Las condiciones de borde antes eran estas. Hemos reemplazado U chica por U grande, es decir, presión en una determinada posición y en un determinado tiempo por
grado de consolidación dependiente de la posición y del tiempo. Entonces, antes era para z igual a 0, la derivada de u con respecto a z es igual a 0 para todo instante. Ahora vamos a tener para z sobre h igual a 0, en lugar de z igual a 0, para z sobre h igual a 0, esto es adimensional, vamos a tener que la derivada del grado de consolidación respecto a z sobre h, antes era derivada de u con respecto a z, ahora tenemos derivada del grado de consolidación con respecto a c sobre h es igual a 0 para todo t. ¿Y cómo sabemos que esto es equivalente a esto? Porque si u es igual a 0, perdón, acá, en la derivada de u con respecto a z, si derivamos u con respecto a z, vamos a tener que es igual a menos u sub 0, que es constante, sale fuera del signo de derivación, por la derivada de u con respecto a z. El signo menos aparece por este que está aquí. Entonces, antes, cuando esto era igual a 0, ahora podemos decir que esto es igual a 0, porque u sub 0 es distinto de 0. Entonces, si esto es 0, la derivada de u con respecto a z también es 0. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a esta. Y eso vale para todo factor de tiempo. Antes era para todo tiempo, ahora para todo factor de tiempo. Ahora, la segunda condición de borde, que era para z igual a h, u es igual a 0. Chicos, vamos a parar acá porque ya se han hecho las 10:12 y vamos a continuar en la clase próxima esto. Ya hemos avanzado bastante. Vamos a parar aquí. Vamos a seguir en la 27, la próxima clase. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, ahora tenemos clase con el doctor Jacinto. Ahora tienen clase.